perdidos. Así parece que vemos a nuestros hijos e hijas adolescentes, pero ¿no seremos nosotros los que nos estamos perdiendo de algo? Pensamos que están en la suya y no vemos que hacen suyas las causas que les importan. Decimos que son la ley del mínimo esfuerzo y nos perdemos que dejan todo por lo que les apasiona. En la adolescencia, las personas viven un proceso de mutación que los lleva de la infancia a la adultez. Es una época de búsqueda de autonomía y de transformación de la identidad, que les permite ir asumiendo responsabilidades gradualmente. La adolescencia es una etapa de cambios y aprendizajes para toda la vida. Es importante el apoyo de todos los adultos de la familia. Soy Natalia Oreiro y les presento Adolescentes, no están perdidos, un nuevo podcast de UNICEF para entender más sobre esta etapa y afrontar el desafío de acompañar a los adolescentes con paciencia, presencia y confianza. Si hay una nueva etapa en nuestra vida, esa es la adolescencia. Es donde buscamos autonomía, es como tener una nueva vida. Experimentamos por nosotros mismos, se toman decisiones en la adolescencia, también se generan las distancias con nuestros padres, aparecen tensiones, eso sí, y sobre todo, ¿dónde? En las familias, ahí adentro, en el núcleo familiar, en nuestros lugares más íntimos. Bueno, ¿y qué podemos hacer los padres para que ganen en autonomía, en independencia? ¿Qué peso tienen sus amigos, sus amistades en esta etapa? Y cuán importante es conocer a los amigos de nuestros hijos. ¿Tenemos que conocer a los amigos de nuestros hijos? ¿Qué límites necesitan los adolescentes? Presencia, paciencia y confianza. Estas son las ideas que guiarán este episodio. En el segundo episodio de este podcast de UNICEF, vamos a continuar escuchando las orientaciones de profesionales que de ámbitos diferentes y complementarios nos van a brindar información muy valiosa para entender qué es lo que los adolescentes viven y cómo podemos acompañarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Adolescentes, no están perdidos. No están perdidos. Busquemos la forma de encontrarnos. Ya no me registra. Antes todo me lo consultaba, ahora no sé nada de su vida. Hacíamos actividades juntos, pasábamos el tiempo, nos divertíamos jugando y ahora me pide que lo deje en la esquina. ¿A qué padre no le pasó? De buenas a primeras, aquella niña, aquel niño que nos contaba todo, empieza como a excluirnos de su vida, a avergonzarse de nosotros y a llevarnos la contra. Qué difícil y qué angustiante puede volverse este proceso. Carmen Rodríguez, psicóloga y doctora en educación. A mí me gusta decir que padres y adolescentes suelen pelear mucho por esto. No te metas en mi vida, yo ya soy grande, ya sé lo que hago. Esa es la frase corriente. Del otro lado, bueno, si ya sos grande, entonces ya no me ocupo de ti. Mientras estés acá, yo me voy a ocupar de ti. Y en torno a esto sabemos que se juegan la gran mayoría de los conflictos familiares, o por lo menos una gran cantidad de ellos. Lo importante de esta conflictiva propia en lo familiar de los adolescentes, lo primero que yo creo que hay que reconocer es que eso no está mal. Y se puede discutir mucho, todos pueden sufrir mucho, los adolescentes se pueden angustiar, los padres también, pero en ese conflicto no hay nada de malo. El adolescente necesita diferenciarse de sus padres, de sus hermanos e incluso de aquellos círculos más cercanos. Necesita diferenciarse, definir su identidad, que ésta sea distinta, única y auténtica. A muchos adultos nos cuesta esta separación. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta dar ese espacio, soltarlos, ir dándole más libertad y acompañar sin ahogar o sin decirles qué hacer. ¿Por qué nos cuesta? Y porque parte de dar espacio para que se muevan con libertad es que comiencen a tomar sus propias decisiones, y al tomar sus propias decisiones también se equivocan, se frustran, lo hacen solos, y ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. La adolescencia es un tiempo de cambios y los padres también lo sufrimos. Susana Grunbaum, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. Los adultos
los padres y las madres frente a estas crisis que podríamos decir normales de los adolescentes, también a menudo se sienten atacados y se sienten no queridos. Digamos, son padres y madres que se sienten abandonados por los hijos. Ya no me quiere, ya no es mi hijo. Eso implica como cierto grado de ruptura, como un pollito que nace, tiene que romper el huevo, se rompe de adentro, pero si no se rompe, entonces hay rupturas. Algunas son más simbólicas, otras son más reales, concretas, cotidianas, otras no, pero de todas maneras tienen sus efectos. Y eso es lo que los padres a veces sienten. Entonces, si pudiéramos transmitir a los adultos tranquilidad y saber que esto también, las crisis de los adolescentes también son crisis para los padres, que también ellos tienen como un sufrimiento, creo que también puede aliviar por lo menos el saber. Cuesta mucho aceptar y entender que nuestros hijos se nos rebelen, que nos digan no te necesito, que quieren tomar distancia de nosotros, que quieren hacer y construir su propio camino. El tema es que si esto no pasa, puede incluso ser contraproducente. No es lo mejor para su desarrollo futuro. El vínculo entre padres y hijos tiene que transformarse para que ellos crezcan, generen autonomía paso a paso y al final se conviertan en adultos responsables. Ariel Gold, psiquiatra de niñas, niños y adolescentes. Se estudió el cerebro de los pájaros y se vio que los pájaros pasan por una etapa de adolescencia, que es cuando tienen menos frenos. Y gracias a eso se animan a volar del nido y volver enseguida. Romper el huevo, salir del nido y volar hacia lo desconocido. Esta analogía con los pájaros es clarísima. Igual a veces nos cuesta comprender que volar lejos del nido es algo natural para los adolescentes, como nos pasó a nosotros, como nos pasó a todos. Y al separarse del mundo de sus padres van a pasar más tiempo con sus amigos, hacer también lo que ellos hacen y no van a estar tanto con su familia. A todos nos pasó. En la adolescencia lo que más queremos es estar con nuestros amigos. Y allá estaba, ¿no? En mi cuarto jugando con Diego, con Alfredo, en la vereda jugando con un montón de amigos en aquel entonces al fútbol, en el cuarto a inventarnos transmisiones deportivas. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué encontramos en estos vínculos tan especiales con nuestros amigos? Juan Pablo Civils, psicólogo educacional. En la etapa adolescente es la etapa de nuestra vida en donde más necesitamos de los amigos, cuando más importantes son. ¿Por qué? Porque logramos identificarnos con ellos, logramos compartir esta sensación de no nos entienden, no nos comprenden, logramos ver en ellos algo a futuro, logramos proyectar un montón de cosas que en el mundo adulto muchas veces el adolescente no lo logra hacer. Entonces es esperable, necesario y saludable que el adolescente, cuando está viviendo esta etapa de transición entre niñez y adultez, progresivamente comience a separarse del mundo de sus padres para acercarse al mundo de sus amigos. Entonces comenzarán a estar más tiempo con ellos, a querer hacer las cosas que ellos hacen, a querer compartir cosas con ellos, no tanto con sus padres. Así que para el adolescente el estar con sus amigos es sin duda lo más importante. Los amigos se vuelven un refugio en nuestra adolescencia. Entre tantos cambios son claves. Y ahí, en ese tiempo que compartimos con amigos, con compañeros, aprendemos cosas fundamentales de la vida, experimentamos cosas distintas a las que aprendemos en nuestra casa. La gran pregunta es ¿cómo podemos acompañar los adultos en este proceso? ¿Cómo cuidarlos sin invadirlos, sin invadir sus espacios? Es muy importante que los padres y los adultos responsables de los adolescentes sepan quiénes son los amigos. Pregunten de vez en cuando, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? Digo, tener alguna noción de con quién están nuestros hijos. Estar para ellos implica conocer también quiénes son sus amigos, a dónde van, qué hacen y estar cerca para apoyarlos cuando ellos lo necesiten. Las preguntas y la manera, el querer saber, pueden incomodar a los adolescentes. Ahora, qué importante es que sientan que como padres estamos ahí, presentes, que sintonizamos con ellos y que muchas de esas preguntas son para saber
qué significan sus amigos para ellos. Cuando sucede que una chica, un chico se siente traicionado por amigos o amigas y bueno, cae en una cosa como de tristeza, angustia, para los adultos en general eso es algo nimia, es algo sin importancia. Pero para los adolescentes, sobre todo, digamos, entre los 12, 13, 14, es extremadamente importante que sus pares no lo acepten o que haya una traición o una ruptura amorosa. Genera un dolor muy grande. Qué importante es ser conscientes de esto. Sentirse aceptados por sus amigos les da bienestar y confianza. Por el contrario, el rechazo, la decepción de sus amigos puede tener efectos muy negativos. Los adultos seguimos siendo su sostén. Es fundamental que nuestros hijos sepan que cuentan con nosotros, no importa lo que pase. Seguramente tengamos que ser capaces de escuchar determinadas cosas que capaz no esperamos y debemos estar firmes para sostener, orientar y acompañarlos. Pero ¿cómo podemos hacerlo sin meternos donde no nos llaman? Muchas veces la forma en cómo nos acercamos a los adolescentes los terminamos ahuyentando. Y a veces nos acercamos con mucho miedo, nos acercamos con muy enojados, puede ser, nos acercamos a veces totalmente sorprendidos con cosas que estamos viendo. Entonces eso, en lugar de acercar, en lugar de generar que nuestro adolescente nos cuente lo que no sabe, lo que está pasando, lo termina ahuyentando. Por eso una buena sugerencia es acercarse preguntando poco y escuchando más, generar un vínculo de confianza, que nos cuenten qué es lo que están haciendo, saber también qué es lo que hacen, en qué andan. Muchas veces nos quejamos de lo difícil que es comprenderlos, pero en realidad se trata de escuchar más y preguntar menos. No hay que tener una agenda programada para hablar con nuestros hijos, es tener una agenda abierta. Estar disponibles para cuando ellos necesiten hablar o contarnos algo y respetando la manera en que les salga. Por eso, como madres, padres y adultos de la familia es importante estar para ese momento. Escuchar, contener, inspirar confianza y seguir siendo referentes para ellos. Parecería que la meta es construir una nueva relación con nuestros hijos, en la que vamos a tener que ir midiendo cuándo estar más cerca y cuándo darles más espacio. Medir esa distancia, marcar claramente los límites y las reglas es un trabajo duro, pero necesario. Allen Bottrill, psicólogo educacional. Estar presente, estar disponible para mí es muy importante. Tener la capacidad de dialogar, tener la capacidad de hacer acuerdos, de poner reglas claras, no estar moviéndole. El encuadre para un adolescente es importante. En este proceso de tantos cambios donde nuestros hijos aún están creciendo, los límites son importantes. El tema es cómo marcarlos, cómo ponerles límites, pero que al mismo tiempo aprendan a manejar su autonomía. Susana Grunbaum, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. El límite es lo que nos da la norma, es las normas a las cuales todos estamos puestos en una sociedad para poder vivir adecuadamente, y son las normas que pone esa familia hacia adentro y también hacia afuera de qué es lo que se puede y no se puede hacer en cada momento de la vida. Y esas normas tienen que ser, como decimos, coherentes, no pueden ser como absurdas y exageradas, y tienen que ser consistentes, es decir, si el padre dice una cosa, la madre también tiene que acompañar, no puede haber caos o confusión, porque eso realmente no es bueno para este crecimiento con límites y autonomía que estamos planteando. Entonces, se puede ser flexible, claro que es importante la flexibilidad, pero eso no quiere decir que hoy digo una cosa, mañana digo otra, después vuelvo a la otra. O sea, si no se puede poner los pies arriba de la mesa, bueno, no se pueden poner, y eso no es un día sí, un día no. Es claro que los límites en relación con los adolescentes son diferentes que con los niños. Deberíamos, por lo tanto, ser más permisivos por momentos. Los límites les cortan posibilidades, les quitan que puedan vivir ciertas experiencias. Uno como adulto lo vive, che, no me da bolilla, no me habla, además.
pero en realidad el estar dispuesto es muy importante. Lo otro, el diálogo, diría la presencia, el diálogo, la confianza. El diálogo es clave porque me permite entender que también el mundo cambió, que mi hijo se va a enfrentar a realidades que no siempre son las mismas. No puedo moverme con los modelos de mi adolescencia, tengo que poder tener la capacidad de dialogar, porque un adulto se asusta, y sobre todo si soy padre o madre, y quiero imponerle por un tema de cuidado, pero a veces coarto la posibilidad de generar un diálogo y a partir de ese diálogo llegar a un acuerdo. Y sí, obviamente muchas veces poner un límite, decir que no. El no es una señal de fortaleza. Para un adolescente poderle decir que no a unos amigos, a unos pares, a partir de su seguridad, porque lo dialogó con sus padres, es clave, pero para eso tiene que haber un adulto que me ayude, que me acompañe y que esté presente. De alguna manera los límites ayudan a formar una estructura de personalidad. Y poner límites es poner amor, porque es un tema de cuidados, de expresar afecto y de aportar seguridad. Pero tampoco podemos enfrentar a los adolescentes todo el tiempo por cada cosa que no nos parece bien, ni controlar todo lo que hacen como cuando eran niños. Eso también es parte de todo nuestro aprendizaje como padres, soltar poco a poco y dejarlos encontrar su camino. Y bueno, en realidad uno como padre tiene que empezar a medir a qué lugares y qué situaciones voy enfrentando a mis hijos. Ningún extremo es bueno, ni dejarlo atrapado en su hogar y que después salga y no sabe, pobre, porque no entrenó sus habilidades sociales, a no estar nunca ni estar presente, que vaya a cualquier lado y que esté. Buscar un equilibrio, que es lo más complejo en todas las situaciones de la vida y más en la crianza, pero buscar un equilibrio y medir como adulto, porque de vuelta el que tiene la capacidad para medir los riesgos de los lugares que va a ir es el adulto. No siempre sé todos los lugares que va a ir, pero por lo menos llegar a cierto acuerdo. Vas a estar en tal lugar, quién va a estar, si te cambias de lugar avísame. Hoy la tecnología permite tener cierta comunicación. Entonces, supervisar y poder que mi hijo o mi hija vaya entrenando eso que son las habilidades sociales. Y eso se entrena en el afuera. El problema es que, claro, cuando uno pasa de niño a adolescente, yo puedo mover los muebles para que mi hijo no se caiga, no se pegue en la cabeza cuando es niño, pero no puedo mover toda la situación social, no la voy a controlar. Entonces, bajar un poco esa cuestión de querer controlar todo, buscar alianzas, tener diálogo con otros adultos, con otros amigos, con el profesor de guitarra que es excelente y sé que tiene muy buen vínculo con mi hijo. O sea, buscar alianza con otro adulto, supervisar, acompañar, dialogar y yo diría llegar a acuerdos en común. Necesitan experimentar, conocer el mundo de primera mano para buscar su camino y para crecer. En el camino se toman riesgos. Esto no implica que nos quedemos sin hacer nada, sino que les demos espacio quedándonos cerca para apoyarlos. Es un equilibrio tan necesario y tan exigente. Carmen Rodríguez, psicóloga y doctora en educación. Si hay algo que tienen que saber los padres que atraviesan adolescencias difíciles con sus hijos es que la adolescencia termina y que la gran mayoría de las personas que atravesaron adolescencias difíciles terminan siendo hombres y mujeres viviendo en nuestra sociedad que nos dicen ahora yo era fatal. La presencia, la paciencia y la confianza son 3 rasgos de los más valorados por los adolescentes. Y muchas veces les decimos cosas, nos parecen que no nos escuchan. En el momento nos dicen que decimos pavadas, que nada de lo que decimos es importante, que no nos van a escuchar y que no nos van a tomar en cuenta. Sin embargo, si observamos bien, a los días siguientes, en otro momento, vemos aparecer esas mismas cosas que nos dijeron que no iban a considerar integradas. Y los adolescentes son esos que nos dicen que no, pero que muchas veces se quedan pensando. Por eso los padres y los adultos que nos ayudamos a crecer, muchas veces tenemos que saber esperar qué pasa con los efectos de nuestros gestos y de nuestras palabras, que a veces en lo inmediato parece que no sirven para nada, pero unos días después, una semana después, un tiempo después, las vemos apareciendo en la boca de ellos, integradas y asumidas. Entonces, lo segundo que les diría es que hay que saber esperar a veces. La adolescencia nos obliga a esperar. La espera es un rasgo sustantivo del adulto que acompaña a crecer. La adolescencia es un tiempo marcado por los cambios, la búsqueda de la identidad y el desarrollo de la autonomía. Eso lleva a que nos desafíen y comiencen una búsqueda por ser independientes. Pero no podemos caer en el error de creer que ya no nos necesitan, porque sucede todo lo contrario. Nos necesitan cerca, atentos e interesados por lo que viven. Esta cercanía nos permite ir construyendo un vínculo nuevo como padres e hijos.
En este episodio podemos reflexionar sobre algunas claves para ir generando este nuevo vínculo. La separación de hijos y padres es un proceso esperable y necesario, y mientras se alejan de la familia, más necesitan acercarse a sus amigos y pasar tiempo con ellos. Los límites son algo importante, positivo y necesario para crecer. Le dan un marco al adolescente para actuar, decidir, aprender e ir ganando autonomía. El diálogo es un aspecto clave del acompañamiento. Nos permite entender lo que nuestros hijos están viviendo, en qué se diferencia a nuestra propia adolescencia y llegar a acuerdos. Paciencia, presencia y confianza. 3 pilares claves y fundamentales para acompañar a nuestros hijos a crecer. ¿Y qué significa esto? Saber esperar sus tiempos, mantenernos cercanos y disponibles para ellos y darles el espacio para tomar sus decisiones. Con la confianza de que salgan como salgan las cosas, hay adultos con los que pueden contar. En el próximo episodio vamos a conversar sobre los riesgos a los que nuestros hijos adolescentes se exponen, el impacto de algunas conductas, como el consumo de sustancias, y también vamos a abordar algunos de los temas que más nos preocupan como padres, como por ejemplo, la búsqueda de intimidad, el lugar de la sexualidad y las redes sociales. Nos encontramos en otro episodio de Adolescentes, no están perdidos, un podcast de UNICEF para madres, padres y adultos que acompañan a adolescentes. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast es una producción de UNICEF, conducido por Gustavo Rey, con aportes de Allen Botril, Ariel Gold, Juan Pablo Civils, Susana Grunbaum y Carmen Rodríguez.